Ya estamos, entiendo, al aire para entonces continuar con nuestro seminario, ahora con esta mesa redonda, en donde ya los anunciaba. Tenemos a Leonardo Jones, quien es presidente de la Sociedad Rural de Esquel en Argentina, quien es ingeniero agrónomo, emprendedor y experto en gestión agroforestal en las áreas ganadera, ovina y bovina. A don Sergio Iraira, quien es director del INEA de los Lagos, ingeniero agrónomo, máster y doctor en producción animal. Y a Cristian Arns, que lo teníamos recién, algo le pasó, presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO. A todos, muy bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, a Leonardo, a Sergio, a Cristian, para que podamos tener una mesa de conversación en torno a tecnología, agricultura, ganadería, potencial, desarrollo y oportunidades y amenazas para nuestra agricultura tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buen día a todos. Buenas. Muy buenos días. ¿Qué le ha pasado, Cristian? ¿Cristian, no nos escuchas tú? ¿Qué le ha pasado? No vemos a Cristian. Bueno, ya se conectará ya se conectará. Esperemos que no nos falle la tecnología. Bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de participar de la primera parte, Leonardo y Sergio, ¿no? Sí, pude seguir atentamente todas las dos presentaciones. Qué bueno, estupendo, sí, fantástico. Pero la presentación de Julio fue bastante interesante, estamos muy a la par con lo que está señalando. Y en la de Andrés, ese capítulo es muy interesante a abordar en lo que se viene, que es lo que la automatización es súper. Sin duda que eso. Leonardo, pero todo esto parte, ¿no es cierto?, desde identificar bien los desafíos, los dolores, decimos en fondo también aquí, de cada agricultor, de los agricultores y los distintos rubros. ¿Dirías tú que en general los agricultores, para que justamente la tecnología responda y vaya en búsqueda de solucionar esos desafíos que se le presentan a los agricultores, dirías tú que los agricultores en general y los agricultores argentinos o de tu zona en particular, conocen bien, tienen un buen diagnóstico de cuáles son los desafíos que tienen en la hora presente para justamente poder mantenerse una competitividad a nivel mundial en su producción agrícola? Es una pregunta muy interesante y la agradezco. Para responderla primero de forma concreta y clara, yo creo que no. Y hay que abrir un poco la respuesta y creo que hay en el campo, en el sector agropecuario, hay aún no, creo que se está instalando dos tipos de productores al frente de los emprendimientos. Y básicamente las nuevas generaciones son las que rápidamente han entendido, para clarificarlo, todos los desafíos que planteó Julio en la primera presentación de este seminario. Creo que hay, como decía, una generación, en generación no me refiero a una cuestión de edad estrictamente, sino a un gran grupo de productores que sí han identificado cuáles son las dolencias, los dolores que tiene el sector y que tiene cada productor. Y después hay otro grupo de productores que ni mal ni bien, pero todavía no lo han identificado, y eso es propio también del sector, que haya gente que vaya primero a darse cuenta qué es lo que le duele y a tratar de resolverlo, y haya otros que les cueste mucho más entenderlo y que lleguen más tarde a los cambios. Con lo que eso significa también, llegar más tarde a generar cambios, significa que puede haber, digamos, dolores mucho más grandes, para ponerlo en los mismos términos, que significa que se puede fundir una empresa o no puede ser viable, o no alcanza a generar el recambio generacional y la generación más joven no ve con interés volver al campo.
Entonces me parece que se pueden identificar esos dos grupos de personas y de productores respecto a esa pregunta. ¿Qué pasará a este lado de la cordillera, don Cristian? No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, pues andabas paseándote por el ciberespacio, sin internet. Pero yo le preguntaba a Leonardo si es que en Argentina los agricultores, ganaderos y agricultores en general, siente él que conocen bien cuáles son los desafíos, los dolores que tienen para justamente entonces la tecnología pueda responder a esos desafíos concretos, específicos, reales. Están bien alineados, fondo, y han hecho una buena reflexión de los desafíos que tienen para mantener su competitividad. Está sin micrófono, Cristian, está sin micrófono. No, tú en la pantalla tienes que poner, en la pantalla, ponte en tu video frente a ti. Ahí. Ahora sí. Ahí. Ahora, perfecto. Sí, ya. Ahí. Mira, el tema acá es que los productores sí, en el fondo se ha hecho una reflexión, ya diría por largo tiempo, cuáles son los problemas que tiene fundamentalmente la ganadería acá. Recordemos que nuestra zona tiene múltiples rubros, están los rubros emergentes que son la fruticultura, pero los rubros más tradicionales como la carne y la leche. Se ha hecho una reflexión, yo creo que importante, y ha sido una reflexión dolorosa también, porque en el caso de la leche hemos visto cómo en los últimos 20, 25 años han salido alrededor de 20.000 productores de leche, y hoy día nos quedan más allá de 4.000, 5.000 productores. Entonces se han ido a otros rubros o han dejado el negocio, y ha quedado la gente que ha sacado, digamos, los números, que ha podido de alguna manera incorporar tecnología para ser competitivo. O sea, hoy día el nombre del juego es ser competitivo. Somos una economía súper abierta al mundo, y ahí es donde hay que lograr ser competitivo, no solamente a nivel local, sino que poder llegar con los productos afuera. Y en el caso de la carne particularmente es donde hoy día vemos que el desafío más importante que tenemos nosotros es la asociatividad. Y ha habido una enorme, yo diría, reflexión, y sobre todo los productores más jóvenes, de que para mantenerse en el negocio, y no solamente mantenerse en el negocio, sino que para mantener la ganadería viva en Chile, es necesario la asociatividad. Y cosa que no va a ser fácil. Generalmente se dice por ahí que es un poquito más fácil en la leche, en la carne se ve mucho más complicado, pero lo que tenemos que ganar en la carne, yo diría que es mucho más de lo que ya se ha ganado en la leche. Así que es un desafío importante. Perfecto. Sergio, cae finalmente de cajón, creo yo, la pregunta típica de esta eventual desconexión entre el mundo de la investigación, el mundo académico y la realidad. ¿Dirías tú que a partir de esos desafíos, de esas reflexiones que comentaba Cristian, ha habido una buena interconexión entre el mundo privado y el mundo que de alguna manera tú representas, público de investigación, de modo que esa investigación sea atingente, sea la necesaria para resolver los problemas reales del agricultor? Vamos a aclarar primero el concepto de investigación. Hay dos categorías que se le llaman normalmente: la investigación aplicada y la investigación básica. Y la investigación aplicada es la que llega más directamente al productor. Creo que Línea tiene un porcentaje de su investigación que está aplicada, que es atingente, que entrega respuestas concretas a los productores en términos de mejoramiento de productividad. Por ejemplo, alternativas forrajeras hoy día para déficit de estrés hídrico de verano. Están las opciones que se señalan ahí, 3-4 especies. Manejo de pradera, crianza ternero. En el tema de las papas, por ejemplo, también hay toda una batería de información que uno puede entregar y que le llega a los productores. Tal vez no se hace con la urgencia o con la velocidad que ellos quisieran, porque el proceso de investigación, antes de sacar un producto tecnológico o una propuesta tecnológica a los productores, tiene que basar un proceso de evaluación. Y es eso en donde a veces el productor se desespera porque quiere la respuesta ya, ahora. Pero nosotros, siendo responsables, tenemos que hacer ese proceso de evaluación de las 5 alternativas que evaluamos. Esta es la que funciona mejor, y esta es la que a usted debería servir para poder mejorar su sistema productivo. Por lo tanto, yo creo que sí, en línea está conectado.
los tiempos de respuesta son distintos. Y quiero un poco también... Pero Sergio, pero hay sentido de urgencia, porque decir, los tiempos pueden ser tal vez un poquito más largos, porque la investigación, el rigor científico requiere un tiempo más largo. Pero hay sentido de urgencia de la necesidad de la investigación y de los cambios. Hay un problema con el micrófono que escucho la mitad. No sé si las otras personas pueden sacar porque hay mucho eco. No te entiendo, Andrés. No sé si puedes repetir la pregunta. Ya, a ver si pueden cerrar el micrófono, Leonardo, para que me escuche Sergio, por favor. Sí. Sergio, yo lo que te preguntaba es que entiendo la brecha de repente de tiempo, de timing, porque el rigor científico requiere justamente un proceso. Pero a pesar de ello, ¿hay sentido de urgencia en la investigación aplicada en la línea, por ejemplo? O sea, la iniciativa, hay colegas que están muy al tanto de lo que pasa afuera. Como le dicen normalmente, tienen un cable a tierra y que detectan las demandas de parte del sector productivo. Y eso es lo que lleva internamente y eso lleva a generar una propuesta de proyecto de investigación. Que quiero dejar en claro que el INI hoy día, para poder llevar a cabo la investigación, tiene que postular a los fondos concursables, ya sea FIA, sea Innova, sea los fondos regionales. Y eso tiene un proceso, digamos. O sea, nosotros hacemos nuestra pega en el sentido de detectar la demanda, plantear alternativas, buscar financiamiento. Y ese buscar financiamiento a veces demora un poco más de tiempo. Y después la ejecución propiamente tal del proyecto para dar respuesta es otro periodo para darle cierta rigurosidad, o sea, darle la rigurosidad que corresponde, pero la conexión está con el medio. La necesidad está siendo siempre tomada por parte de los investigadores, en los distintos estratos, digamos. O acceden a la tecnología disponible. Hay institutos de investigación, lo sé, digamos. ¿Es por esa misma vía o han buscado caminos distintos a través de, no sé, pues, giras tecnológicas? ¿Cuál es el mejor camino o el camino más utilizado de parte del ganadero argentino? Bueno, en nuestra región, digamos, la Argentina, como sabrán también, es muy diversa en su gran extensión y tenemos una dinámica bastante distinta a la del centro del país, donde hay mucho más energía probablemente puesta desde las empresas tecnológicas en el sector agropecuario. Por ser una zona digamos, de agropecuaria muy extensiva, la zona nuestra, bueno, hemos quedado siempre relegados respecto de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto como marco general, pero de todas maneras nosotros tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un equivalente de línea de ustedes, con el que trabajamos mucho y, digamos, este planteo que le hacías vos, Pablo, a Javier, es un planteo que también se hace de este lado de la cordillera y entendemos acá que sucede lo mismo. Por ahí las urgencias económicas que tenemos los productores nos llevan a pretender por ahí soluciones más rápidas que las que se puede dar con fundamento desde los organismos que deben desarrollarla. Más allá de eso, trabajamos con el INTA mucho y en los últimos tiempos estamos utilizando otras herramientas también. Hay un formato de grupos CREA, no sé si han escuchado en Chile, bueno, que es, digamos, un formato que tiene un gran potencial porque además de trabajar sobre la tecnología, trabaja sobre el buscar soluciones a los problemas comunes de los productores entre los mismos productores bajo una metodología determinada y que la verdad funciona muy bien y para nuestra zona está siendo muy innovador. Yo en particular soy parte de un grupo CREA y me parece que junto con buscar tecnologías para solucionar determinados problemas de insumo, hay que ir buscando tecnologías
que nos ayuden a hacer más eficientes los procesos. Bueno, el juntarse entre productores a compartir o a pensar entre todos el problema de uno es parte de eso, y es algo que acá en esta región se está haciendo poco, de manera incipiente, pero creo que tiene un gran camino para recorrer. GTT, los no grupos de solamente transferencia en nuestra tecnológica, región, que que son bastante en similares Chile también a podría los grupos funcionar. CREA. Y efectivamente, como tú bien dices, genera esa oportunidad de discutir entre pares de los aciertos y también de los errores de algún par, ¿ah? Y aprender entre todos, hacer una buena reflexión y ahí a partir de ello mejorar. Cristian, tú dijiste entonces que en el caso de los agricultores ganaderos chilenos en la región de los lagos, sí se ha hecho una buena reflexión al respecto, justamente para definido los desafíos productivos y mantener su competitividad. Si tú pudieras listar, digamos, ¿dónde están? ¿Cuáles son los principales, o sientes tú que son los principales avances tecnológicos necesarios de implementar y aplicar en el mundo agrícola, no sé, ganadero, pero agrícola en general de la región? Y segunda pregunta sobre ello, ¿son asequibles para todos los agricultores, o depende del tamaño del agricultor? Mira, hay distintos niveles de cómo ha penetrado la tecnología y cómo lo que dije alguna vez, en línea y en las bibliotecas de línea y en el saber de sus investigadores, está prácticamente hoy día todo lo necesario para hacer una producción de primer nivel. Y no todos hoy día tenemos esa producción de primer nivel, ¿eh? Entonces hay un tema de cómo se adopta lo que ya existe, lo que ya está estudiado. Por ejemplo, niveles tan básicos, hay productores hoy día ganaderos, fundamentalmente de carne, que no utilizan una tecnología como el cerco eléctrico, por ejemplo, el pastoreo. Si nosotros hacemos una pregunta, oye, probablemente nos encontremos contra un 60, un 65% o quizás más de productores de carne no utilizan cerco eléctrico para hacer un buen pastoreo, ¿ah? Y es una tecnología que ya lleva muchos años disponible, es una tecnología relativamente barata comparativamente con apotrerar, digamos, lo que saldría hoy día a ser un sistema de apotreramiento más tradicional, con alambre, qué sé yo, y sin embargo se utiliza poco. Vemos cómo en la lechería, por ejemplo, ahí sí, hoy día hemos pegado saltos tecnológicos con robots de ordeña, con medición de forraje por sensor remoto, por ejemplo, la utilización de mapas. En la fruticultura, lo mismo, ¿eh? Georreferenciación, sensores remotos. Yo diría que el que está más atrasado en cuanto a incorporación de tecnología es la agricultura, es la ganadería de carne fundamentalmente. Y es ahí donde de repente a los ganaderos individualmente les cuesta acceder a esta tecnología. Y por eso nosotros hemos visto de alguna manera la asociatividad, el agruparse y el acceder, por ejemplo, a una cooperativa ganadera, podría traer este tipo de beneficios tecnológicos, ya que un grupo podría efectivamente contratar los servicios de buenos asesores, juntarse para traer tecnología que muchas veces puede ser de un costo mayor y que para un ganadero más pequeño puede ser complicado de obtener. Y también algo que es relevante es acceder mejor a los mercados también. O sea, Y eso puede ser está una liderando una innovación cooperativa, interesante en nueva el mundo cooperativa ganadero. láctea. ¿Cuál es la importancia justamente de cooperar? A lo mejor si pudiéramos profundizar en eso, de buscar esa agrupación, puede ser una asociatividad de una cooperativa u otra, pero ¿cuál es la importancia que tiene a tu juicio? ¿Cuáles han sido los efectos que te han visto en este caso de esta cooperativa láctea nueva? Bueno, las cooperativas tienen varias virtudes. Uno es agrupar a productores, ¿no es cierto?, para que puedan acceder a mejor capacitación, a tecnología. Ese es un tema que se está explorando en esta cooperativa que se llama Campos Australes. Que uno puede acceder, por ejemplo,
a ciertos beneficios estatales a través de los PDP, por ejemplo, y programas, digamos, de desarrollo. También generar un GTT al interior de la cooperativa podría ser un tema interesante, ya que ahí todavía yo creo que queda mucho espacio. Hay mucha gente que hoy día no está en los GTT, que desaprovecha una herramienta súper interesante que ha sido probada por años, digamos, desde los 80 cuando fue creada. Y ahí hay algo que avanzar. Yo creo que la barrera principal es que los productores son tremendamente individualistas. Y eso es lo que un poquito hay que romper, eso. Y por otro lado, después, en cualquier forma de asociatividad ya trae beneficios, pero las cooperativas también está implícito un poquito la integración vertical, y poder ir conociendo otros eslabones de la cadena, que también para Campo Austral ha sido interesante meterse en la manufactura de quesos, por ejemplo, y en la venta de quesos, las complicaciones que eso trae, pero también, por otro lado, el ser un muy buen proveedor de leche para la industria, y eso se hace a través de juntarse y adquirir tecnología al interior de la cooperativa y hacia los cooperados, porque recordemos que uno de los fines que tienen las cooperativas es traer beneficio y bienestar a sus cooperados, y el beneficio y bienestar se entiende por un lado económico, pero por otro lado también ¿cuáles con dirías el tú de que son los cambios profesionalizar y tecnológicos que hoy mejorar día están disponibles, que son tal vez incluso urgentes implementar en la región de los lagos? Cristian se refería, ¿no es cierto?, a esta tecnología del cerco eléctrico, efectivamente tiene de larga data, a mi juicio, de excelentes resultados, pero poco implementada. ¿Habrán también cambios tecnológicos necesarios, urgentes de implementar entre los agricultores de la región de los lagos? Disponible en línea hace mucho tiempo. Yo a Cristian y a Leonardo entonces tienen apagado el micrófono porque hay un poquito de eco. Un poco los colegas mayores que uno, cuando uno entró a línea, decían que los productores decían, ¿cómo va a botar el fertilizante en el pasto? Es una tecnología de bajo costo y de alto impacto. Acumulando. Sí. Entonces, desde la fertilización de pradera que hoy tenemos, en que puntualmente en nuestra zona tiene un problema en los suelos de alta fijación de fósforo. Ok, está la tecnología del encalado y la fuente de fósforo. Segundo una vez que está el forraje, el cerco eléctrico. Ahí está, como bien decía Cristian, es una tecnología de bajo costo, es insignificante versus el impacto que tiene. Después de eso, tienes todo lo que es el manejo de alimentación de las vacas. ¿Qué, cuándo, cuánto? Aporte energía, proteína dentro de la dieta. Pensemos sobre sistemas pastoriles, básicamente, en el caso de lechería. Siempre, hoy día, el negocio es producir no solo leche, sino producir sólidos. Y los sólidos es la sumatoria de un balance adecuado de energía y proteína. Ok, está la opción de poder hacer eso. Está la opción de decir, hoy, bajo este esquema de producción invernal, en donde tiene ensilaje y pradera, utilice este suplemento que le permita incrementar sus sólidos. Desde el punto de vista de carne, es un sistema, entre comillas, simple, pero que requiere un mejor manejo del negocio. La leche, tú la tienes normalmente bajo la leche, el barómetro la medición la tienes día a día. En el caso de carne, tú tienes que hacer un mínimo de seguimiento en términos de pesaje animal. Tú proyectas tu curva de crecimiento, de ganancia de peso, y tendrías que ir chequeando periódicamente. Y para eso, ok, esta es la tecnología de poder hacer planes de manejo y suplementación invernal, estival, para poder llegar a esas ganancias de peso. Me salto también a la parte importante de un sistema de producción de leche, la crianza de ternero. La producción de leche no parte cuando la vaca pare. O sea, sí, cuando pare, pero desde el punto de vista de la hembra, de la ternera, tú eso lo formas en la crianza. Y está la información de cómo mejorar los sistemas de crianza, en un sistema lo más fácil y expedito. Lo que hemos tratado de hacer en línea es generar tecnología que sea de fácil aplicación, pero de alto impacto. ¿En qué sentido? Las cosas para que se hagan bien tienen que ser simples, porque tengo que pensar en que la persona que hace la pega tiene que hacérsela grata y fácil.
Y está la tecnología de cómo criar terneros. Cómo criar mejor los terneros, ya sean para leche, hembras, o para carne. Porque normalmente lo tradicional es que el ternero de la lechería es el hermano pobre y siempre lo mantiene a media alimentación. Y después quiere generar un buen producto destinado a carne, como bien decía Cristian, en un sistema productivo rentable de 18 a 20 meses. Pero si no parte desde el punto cero, desde que nació, difícilmente va a poder tener un animal terminado en esa condición, digamos. Entonces, está esa tecnología que te permite mejorar los sistemas de crianza, los sistemas de recría engorda con machos provenientes de lecherías como razas de carne. Está para optimizar todo lo que es la producción de forraje, mejorar el aprovechamiento. Hoy día, por ejemplo, hay un trabajo que se está haciendo con Fede Leche en el uso de drones para poder determinar materia seca, para hacer un pastoreo mucho más eficiente. Está también la tecnología, bueno, eso ya está funcionando, digamos. Hay un punto, un elemento que es súper relevante, y que Línea hoy día tiene estaciones meteorológicas a lo largo de Chile, que te permite tener indicadores de temperatura, humedad, que te permite decir cuándo y cuánto regar. O sea, esa información está. También está la tecnología para solucionar algunos problemas, como por ejemplo el estrés calórico en vacas. Condición que hoy día, hasta hace 8 o 10 años atrás, decíamos, no, estrés calórico en vacas no vamos a tener. Sí, perfecto. Luego vamos a entrar, Sergio, en el mundo de la fruticultura, sí, que también es un medio que nos decía Julio, o sea, hay una serie en torno a 2.500, 3.000 hectáreas en la región del lago, realmente impresionante. Que aportan al sistema, seguramente eso le ha generado otro desafío, pero preguntarle a Leonardo, ¿por dónde ha pasado la mejora tecnológica y competitiva de los ganaderos de tu región, de tu provincia, Leonardo? ¿Ha estado por el lado de la genética, el lado de la alimentación, el tamaño de los rebaños, el cerco eléctrico? ¿Por dónde pasa y cómo seguir avanzando para implementar esa tecnología y poder mantener y mejorar la competitividad? Bueno, partiendo de que a nosotros nos pasa acá lo mismo que planteaba Julio Kalasic en su presentación, cuando mostraba cómo ha ido aumentando la temperatura paulatinamente durante las últimas décadas y ha ido disminuyendo las precipitaciones. A nosotros nos pasa, nada más que a nosotros nos llueve muchísimo menos. Entonces, el impacto de esa disminución de la lluvia, sumado al aumento muy leve, pero aumento, en fin, y tendencia a seguir de la temperatura, ha disminuido considerablemente la oferta forrajera de nuestros pastizales naturales, y por lo tanto hemos tenido en líneas generales una caída muy grande del stock de ovejas que tiene la Patagonia. Aquellos productores que han logrado revertir la situación o incluso mejorar la situación no son muchos, pero tienen algunas cosas en común y todas tienen que ver con la tecnología y con la implementación de la misma. Como la mayoría de los campos son grandes, se ha tardado en empezar a usar el alambrado eléctrico o cerco eléctrico, como le dicen ustedes, pero en todos los casos que son, digamos, casos a mirar, ya lo están usando, y están usando tecnología satelital para planificar los pastoreos. Lo hacen 2 o 3 veces al año, cuando está por empezar la temporada de crecimiento y cuando está comenzando el invierno. Se hacen planificaciones en función de información satelital que está disponible y la brinda de manera gratuita el INTA y la Universidad de Buenos Aires. Hay técnicos que se han especializado en eso. Pero justo anotaba yo recién acá, bueno, hay algunas cosas más. El uso del poco agua que tenemos, supongamos que estamos hablando de un campo donde llueven 400 milímetros en el año y casi todo llueve en el invierno, el aprovechar ese agua es tremendamente
tiene un impacto muy grande si se hace versus si no se hace. Hay desarrollado tecnología de curvas de nivel de canales y no me sale la palabra, la tecnología Keyline se está empezando a usar para aprovechar mejor el poco agua que cae casi toda junta en el invierno y si no hacemos nada, escurre. Pero probablemente lo más importante de todo esto es que estas empresas que han logrado revertir esta situación le han dado un papel preponderante a la planificación dentro de su esquema productivo. Y la planificación es una planificación integral, no solamente la planificación del pastoreo, la planificación del uso o de cómo uno va a manejar la hacienda durante todo el año, sino la planificación financiera. Nosotros en la Argentina pasamos por estos tiempos, y desde hace bastante, pasamos tiempos complejos en lo que refiere al valor de nuestra moneda, a las tasas de interés, y la diferencia entre ganar y perder plata en muchos años está en cómo uno se planifica financieramente y no en los resultados que uno obtiene probablemente haciendo lo que más sabe, que es trabajar las vacas o trabajar el pasto. Entonces, que van a la última aquellos línea, productores que han logrado del negocio. hacer una planificación aquí nos pregunta Juan Fajardo, de la cuestión productiva, todos los que están de la escuchando, cuestión financiera y económica de la empresa, le mandan saludos, han que Víctor logrado saludos, Sergio, realmente diferencias muy sustanciales con sus vecinos que no Juan lo han Fajardo hecho. te pregunta, Cristian, o pregunta más bien, pero te lo voy a hacer a ti. ¿Cómo enfrentar la reducción de la masa ganadera nacional solo con mejorar la tecnología productiva? ¿Cómo competimos con la importación de carne, Cristian? Tantas veces que lo hemos discutido, Cristian. Sí, mira, obviamente hay un desafío productivo. Nosotros en promedio hemos visto cómo la producción de carne está en alrededor de internet. ¿Va a tener que contestarlo usted o Sergio? Para poder ser competitivo, o sea, para reducir un poco la importación, tenemos que ser competitivos en ese sentido. Y eso significa mejorar nuestros indicadores productivos. En cálculos que hemos hecho, por ejemplo, en sistema de requerida engorda, si por hectárea no produce cerca de 900 kilos de carne por hectárea, esa es la línea de flotación. Tenemos que ser capaces de lograr eso. Y con eso permitir tener un costo de producción más bajo, que pueda ser atractivo, o sea, que pueda resistir el bajo precio de nuestros vecinos o de la carne importada. El mejoramiento de la masa ganadera sí tiene que ser reflejo de un buen negocio, porque han salido posturas de que debería ser subsidiado el manejo o el criar animales. Un colega me decía, eso es generar solamente un sueño que va a tener un corto aliento, porque en el momento que saca el subsidio deja de ser negocio y deja de ser atractivo. Por lo tanto, la forma es tratar de ser más eficiente, tratar de producir más y en la medida que este negocio sea atractivo, sea interesante, sea rentable, la ganadería va a salir adelante, uno. Pero si es rentable y es capaz de competir con nuestros vecinos, que tienen un costo de producción más bajo por su sistema de producción, porque en Argentina fertilizar no existe, si no me equivoco. En Uruguay fertilizar tampoco existe. Y dentro de nuestros costos la fertilización es un elemento súper fuerte, digamos. Por lo tanto, las reglas del juego lamentablemente son distintas para los distintos países, para los países. Y nuestros costos de producción son más altos. Y eso es la única forma de hacerlo,
de bajar eso es siendo más eficiente en el uso de nuestros forrajes, de nuestras praderas, de nuestra alimentación. Por lo tanto, el desafío es aumentar productividad a través de tecnología que nos permita, como bien decíamos hace un momento atrás, usar bien la pradera. 95, un concepto eléctrico, pasar de 50 a un 60, 65%, me permite tener una mayor productividad con el mismo costo de fertilización, de manejo. Pero trato de producir más kilos por hectárea, que es lo que interesa. Con eso creo que te respondo la mejora tecnológica me permite ser más rentable y poder ser más competitivo. Ahora, el negocio de la carne nuestra, partamos del hecho que tenemos 2.800.000, 900, 700 de cabeza. No vamos a competir con nuestros vecinos que son grandes productores de carne, llámese Argentina, Uruguay, Brasil. Creo que la postura que tiene que tener el sector cárnico, especialmente, es entrar a producir carne con un valor agregado y entrar a nichos de mercado muy acotados. Y de esa forma podemos entrar a un negocio que no vamos a pelear con nuestros vecinos, en el buen sentido de la palabra, no vamos a competir con nuestros vecinos en términos de costo de producción, porque ellos van a ser siempre más eficientes, van a tener siempre una producción de carne más barata, porque tienen un costo más bajo por sus características del sistema productivo. Esa creo que es una de las respuestas que podría darte al respecto. Te pregunto, te vuelvo a preguntar a ti también, le pregunto a Leonardo, a lo mejor pueda comentar algo al respecto, pero uno está por el lado del costo, pero también, de hecho, algo lo comentó, me parece que fue Andrés en su presentación, del tema, del concepto de esta descomoditización de los productos, y de repente, fondo, intentar, ¿no es cierto? Y Julio también lo hablaba de la carbono neutralidad, hacer una diferenciación en el producto que nosotros estamos vendiendo en el mercado. Los consumidores, sí, es cierto, por supuesto que el tema del precio les importa y mucho, pero también los consumidores, muchos de ellos buscan productos distintos, productos que le entreguen un valor agregado, ya sea porque fueron hechos con una trazabilidad del punto de vista ambiental, del punto de vista social, lo que fuera, de manera distinta, y por tanto están ayudando a un desarrollo más sustentable, a una producción más sustentable. ¿Ven ustedes, y le pregunto a los dos, eso también como una oportunidad de tratar de cómo desarrollar no sé, carne de la Patagonia, carne del sur del mundo, y ahí involucro a Chile y Argentina, digamos, carne producida en condiciones y características que respetan el medio ambiente, son también elementos para sostener la competitividad? Permiso, Javier. Yo definitivamente creo que sí. A nosotros nos pasa, en particular en nuestra región, tenemos una proporción de vacas muy, muy pequeñas de las que tiene nuestro país. Y funcionamos de manera separada porque tenemos una barrera fitosanitaria que nos divide del centro y el norte del país. Nosotros tenemos un estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación reconocido por Estados Unidos, Europa y China y Japón también, lo cual nos ha costado muchísimo, pero no tenemos volumen en nuestra Patagonia como para abastecer el mercado interno y ni siquiera para abastecer nuestro propio consumo. Entonces salir de manera tradicional a vender carne al resto del mundo, por más estatus que tengamos, es bastante difícil y digamos que ha sido imposible salvo algunas experiencias recién hace 2 años. Entonces yo creo, estoy absolutamente convencido de que la forma en la que nosotros podemos agregar valor a la carne y acceder a esos mercados como el de Japón, como el de Europa, que son altamente exigentes, es por la vía de la diferenciación, porque por la vía del volumen no tenemos nosotros, y en eso nos parecemos mucho a ustedes en lo que decía Javier al principio. Así que yo creo que sí, cada vez, hace 10 años prácticamente no se hablaba mucho de la ganadería y el cambio climático de manera relacionada, y en los últimos 12 o 3 años todos los días estamos escuchando primero que nos echan la culpa
a los ganaderos del cambio climático, pero en simultáneo creo que cada vez estamos hablando más de que nosotros también podemos ser parte de la solución si adaptamos nuestros sistemas y si los certificamos y podemos comercializar nuestro producto bajo esas premisas. Así que definitivamente sí, estoy convencido de que el futuro Sergio, de la ¿compartes tú ganadería, la apreciación de la carne de de nuestra región seguramente va por ese lado? Mira, de hecho nosotros totalmente, aquellos que no tenemos mucho volumen para competir, tenemos que empezar a jugar en estos nichos que van surgiendo como oportunidades. Y al respecto, en línea, luego de trabajar mucho tiempo en lo que es productividad, también empezó a focalizar un poco en el tema de calidad de carne. Calidad de carne pensado básicamente en que puede generar un sello de diferenciación ante mis competidores. Específicamente la 10ª región, en base a nuestras praderas, el colega que trabaja en esta área, determinó que la carne que se produce en base a praderas es lejos más sana que aquella que se produce en un sistema de feedlot. Y eso tiene una ventaja súper buena desde el punto de vista de competencia. Aquella, como tú señalabas recién, hay un nicho grande de que la demanda de carne es por precio, la compra de carne es por precio. Pero hay un sector importante que hoy día se pone un poco más de énfasis en el concepto de calidad de carne, bienestar, huella de carbono, huella del agua. Y en eso, los 2 primeros capítulos lo hemos trabajado, y especialmente el concepto de calidad de carne. Por lo tanto, aprovechando nuestras condiciones normales de la región, en base a praderas permanentes, con un alto porcentaje de gramíneas que muchas veces son polifíticas, esa ingesta de comida, esa ingesta de pradera, hace que la carne tenga una composición distinta y que sea mucho más saludable. Entonces, ese sello se le está poniendo a la carne como una forma de diferenciarse y pasar del commodity a una condición de un producto mucho más rico, mucho más diferenciado, con una no trazabilidad, con un valor agregado que no se fuerza la máquina, sino que se aprovecha la condición normal de producción de la región o de la zona. Y lo mismo eso se está haciendo al alero de la Corporación de la Carne, que es socio en nuestro quehacer diariamente. Lamentablemente no es que Cristian se haya puesto nervioso y se haya asustado con las preguntas, sino que me escribe aquí por WhatsApp que tuvo un corte de energía, no sé qué historia, y está sin internet donde estaba, así que va a ser difícil que se reconecte. Sergio, pregunta aquí, Fabián, te pregunta, ¿dónde está documentado la implementación de estos ejemplos de uso de tecnología para determinar materia seca de praderas con drones? Estimación de cuánto y cuándo regar a través de imágenes satelitales. ¿Están en la página web de línea? Pregunta Fabián, para poder aplicar lo que la pregunta anterior. Te voy a dar la razón de por qué la primera pregunta que tú me decías de la accesibilidad y la premura de la investigación. El tema de la determinación de materia seca con dron es un proyecto que se está terminando, como te decía, con Fedeleche. Mientras no esté afinado ese proyecto, ese protocolo, no lo puedo sacar hoy día al medio, uno. Por lo tanto, está en su fase final. Y el tema del riego, básicamente, los datos de la información de evapotranspiración, de capacidad de campo, de pluviometría, están en agromet.inia.cl. La información la tiene el productor en su computador. Por favor, ingrese a esta página, vea los datos que están ahí y puede determinar específicamente cómo puede utilizar esos datos en beneficio del sistema productivo, ya sea para regar, ya sea para... De hecho, en base a esta página, INEA, hay una página que se llama pasto.inia.cl, en donde hace una predicción de crecimiento de la pradera. Y eso está en el sitio web de INEA, que se genera en base a todas estas tecnologías que se están hoy día desarrollando en forma aislada, y después se agrupan y se le da un formato de una investigación aplicada, como señalábamos anteriormente. Ejemplo de eso, me voy a saltar de la ganadería a la papa. Hay un sistema de alerta temprana para tizón y que trabaja en base al registro de temperatura que se está haciendo. Y en base a eso le dice al productor, le llega a su teléfono, aplique ahora, porque está la condición ambiental favorable para el crecimiento de este tizón, digamos. O sea, la información en la página web, hay varios programas que se están desarrollando de línea
Hay varios programas que se están desarrollando y que perfectamente no puede acceder ahí. Y hay otras que estamos en el proceso de terminación, digamos, formulación. Leonardo, pregunta aquí don Juan Fajardo, consulta al panelista argentino. ¿Cómo Argentina? Porque en Chile hay una discusión hace mucho rato, ¿no es cierto?, de la caída relevante, importante en la masa ganadera, que nos tiene con ese en torno a los 3 millones de cabezas. Y la verdad que, bueno, sin duda alguna, fondos muy sustentados con la expectativa, particularmente del negocio ganadero, de engorda, y eso en fondo ha hecho que ha bajado mucho entonces la masa. ¿Cómo Argentina aumentó su masa ganadera? ¿Hubo un incentivo en un momento dado claro, específico, o fueron decisiones privadas, individuales? ¿Cómo aumenta la masa ganadera en Argentina? Bueno, Argentina viene, digamos, en las últimas décadas de tener un número más o menos estable en su stock ganadero, y luego del año 2000, producto básicamente del cierre de las exportaciones por parte de los gobiernos que devinieron en aquel momento, hubo una caída enorme de casi 10 millones de cabezas del stock que rondaba los 55 millones en aquel momento. Entonces, esa caída estrepitosa de la masa ganadera se pudo revertir, digamos, en los últimos 5 o 6 años, producto básicamente de la apertura nuevamente de las exportaciones, y los productores rápidamente. Esto no sucede en gran parte en nuestra región, sino estamos hablando de las grandes zonas ganaderas que son el centro y el norte del país. Bueno, ellos salieron de la ganadería en su momento para ir a la soja, y después volvieron de la soja a la ganadería, cosa que no es fácil, pero cuando hay señales concretas se puede ir o se obliga a ir en un sentido o en el otro. Eso es una de las cosas muy importantes. Entonces hoy estamos habiendo recuperado la posibilidad de exportar hace 4 o 5 años, y con muchos mercados abiertos, nuevos. Eso sí es nuevo en la historia de la Argentina. Había muchos mercados a los que por cuestiones burocráticas la carne argentina no entraba, y esos mercados fueron abiertos durante el gobierno anterior. Pero hay otra cosa muy interesante, que es cómo se ha expandido la ganadería en el centro norte del país, donde hay, digamos, ya estamos en el nivel del trópico, y la difusión de las razas cruzas entre británicas y razas índicas como la Brahman y la Brangus permitieron que se produzca ganadería con indicadores muy buenos de porcentaje de destete, y con una carne de calidad prácticamente similar a la carne de Hereford o de Angus, que es la marca registrada, digamos, de la carne argentina. Entonces, eso permitió el aumento sostenido de la ganadería en los últimos 15 años en el norte del país. Yo creo que esas dos cosas, digamos, las políticas claras hacia la posibilidad de exportación, no puedo dejar y de la cuestión genética en el norte del país, han sido los dos factores más importantes que han definido el los movimiento últimos años, de con un aumento muy, muy importante, ¿no es cierto?, de superficie frutícola, con además el ingreso de árboles frutales que eran impensados, fondo, la verdad que quién podría haber pensado hace muchos años atrás que íbamos a tener cerezos en la región de los lagos, con toda la tecnología disponible, qué sé yo. ¿Cómo entonces justamente la innovación, la tecnología disponible es que permite y también probablemente el cambio climático, ¿no?, permite este cambio productivo en la región? Y también aprovecho de preguntarte,
ves ahí desafíos sin duda, no solamente en lo productivo, sino también tal vez en lo cultural, ¿ah? De parte del personal de apoyo, justamente para llevar a cabo ese tipo de trabajo que requiere la fruticultura, que es distinto claramente, ni mejor ni peor, o más difícil ni más fácil, sino que es distinto que en el mundo ganadero. ¿Cómo es esta versión de la fruticultura? Voy a enlazar la respuesta con la pregunta que hicieron anteriormente, en donde Cristian salió, afortunadamente se cortó la luz. ¿Cómo mejoro, cómo aumento mi masa ganadera? Si usted, señor, es productor y ve de nuevo que el negocio con la ganadería no es atractivo, y es lo que acaba de decir cierto nuestro colega ahí de Argentina, que la ganadería bajó cuando dejó de hacer negocio. Cuando se abrió una ventana de nuevo y se vio un negocio bastante interesante, volvió a reflotar la ganadería. En nuestra región, puntualmente, hoy día, la fruticultura, bueno, hace mucho tiempo que están los arándanos. En línea, de hecho, fue uno de los primeros que colocó arándano, una plantación de arándano aquí en el campo experimental que está en Purranque, en donde se le dijo que eso no era muy interesante. Ya vemos hoy día que en la región prácticamente hay como cerca de 1000, no recuerdo bien la cifra, pero una cantidad muy grande de arándanos. Avellano europeo también se fue, por la sombrita fue apareciendo. Y hoy día, la gran vedette, digamos, en el tema de fruticultura son los cerezos. Y los cerezos están entrando en predios ganaderos. Y de nuevo, estamos atentando contra la ganadería para poder mantener nuestra masa. Y especialmente la ganadería de carne. Porque dentro de la ganadería, leche va a tener siempre un mejor retorno que la ganadería de carne. Por lo tanto, cualquier negocio que sea atractivo va a desaparecer o se va a desplazar a las zonas más extremas. Pero volviendo al tema de la pregunta original de la fruticultura, sin duda que ha entrado muy fuerte, que ha sido un poco el tema del cambio climático, y eso nos abre una tremenda demanda de información que tenemos que generar. Si bien tenemos colegas que trabajan en la zona central, y lo más cercano aquí en Temuco, con el tema de los cerezos, entre Temuco y Osorno, Purranque es distinta la condición. Por lo tanto, hoy día como INE, como centro experimental, estamos contratando a una persona que trabaja en temas de los frutales, y esta persona, apoyado en la experiencia del resto de los investigadores que tiene línea en la zona central y en la zona un poco más al norte, tiene que dar respuesta lo más pronto posible, dentro de lo que se pueda, en los tiempos de investigación, como señalábamos anteriormente, dar respuesta a las demandas de los productores. Riego, frecuencia de riego, fertilización, podas. En el sur de Chile se usa mucho el tema de que los cerezos se le coloca un techo, por el tema de la calidad de la fruta, porque llega un momento en que llueve y puede partir la fruta, puede generar daño físico que hace perder su valor comercial. Por lo tanto, hoy día, una inversión súper cara además de la plantación, es colocar los techos. Pero el trabajar con techo te genera un microclima. Y ese microclima también tiene consecuencias desde el punto de vista sanitario. O sea, lo más probable es que desde el punto de vista comiencen a aparecer más enfermedades asociadas a la presencia de hongos, básicamente. Ahí tenemos otro capítulo. Por lo tanto, es variedades, fertilidad, riego y el tema sanitario en lo que es fruticultura. Clarísimo, Sergio. Leonardo, también por último, dos preguntas aprovecho de hacerte. Uno, bueno, entonces ven ustedes, está claro el foco de ese, tal vez, de conquistar esos nichos, fondos de mercado para el desarrollo de la ganadería en tu región, en tu provincia en particular, es el camino a seguir para poder seguir siendo competitivo, fondos junto con la implementación e incorporación de tecnología de fondos disponibles. Y segundo, ¿ha ocurrido algo también con otros rubros, como por ejemplo con fruticultura ahí en tu provincia? ¿Hay desarrollo? ¿Está existiendo? Bueno, sí, tenemos enormes similitudes con toda la situación que productiva de ustedes. Respecto de la primera pregunta, yo estoy convencido de que ese es el largo plazo, digamos, de los negocios
ganaderos de nuestra región. No estoy convencido de que sea el corto plazo. El corto plazo es el mercado interno y sin diferenciación, porque me parece que para llegar a poder certificar de manera seria los procesos que a uno lo hacen diferente, o al producto que uno vende lo hacen diferente, digamos, tenemos un largo camino de aprendizaje entre todos, entre los organismos científico-técnicos, entre el Estado y nosotros los productores. Entonces me parece que el día a día de nosotros sigue estando signado por el negocio tal cual, o el mercado tal cual lo veníamos trabajando, hablando de la ganadería en particular, pero nos tenemos que obligarnos a poner el foco entre todos y a trabajar en conjunto, todos los actores de la ganadería, para poder acelerar esos procesos, porque todos sabemos ya que podemos diferenciar nuestro producto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Me parece que ahí está el desafío más grande. En su mayoría, los productores somos todos productores pequeños o medianos, entonces no tenemos ni mucho tiempo ni mucha capacidad económica como para ponernos a pensar y hacer otras cosas que producir. Entonces, ahí está el trabajo de los organismos como el cual presido yo, que es una sociedad rural. Tienen que ponerse al frente de lo que no pueden hacer los productores en el día a día. Bueno, lo tenemos que hacer nosotros como entidad que los agrupa junto con los otros organismos. Creo que con eso respondo más o menos la primera pregunta. Y respecto de la segunda, sí, efectivamente, nosotros en nuestra región hay un número de desarrollos muy importantes, probablemente no en tantas hectáreas como las que tienen ustedes, pero en la producción de cerezas. En nuestra provincia, es una provincia bastante grande, y hay, digamos, más al este, hay emprendimientos de cerezas muy grandes que ya están exportando a Japón durante el año pasado, lo cual ha sido un hito en la producción de cerezas. Y también hay, aquí en particular en Trevelin, donde yo estoy en este momento, hay incipientes, pero con resultados que auguran un gran futuro a la producción de vinos, digamos, de vinos de alta calidad en pequeños volúmenes. Entonces tenemos alrededor de un poco menos de 10 viñedos de 3, 4, 5 hectáreas que están produciendo su propio vino, y son vinos que empezaron a producirse hace 3 o 4 años y ya han obtenido premios a nivel mundial. Entonces, creemos que nuestra zona promete mucho en ese sentido, y conectándolo con alguna de las preguntas anteriores, creo que esto tiene que ver con el cambio climático, porque seguramente hace 15 o 20 años estas variedades que se están usando acá no se comportarían de la manera que se comportan. Así que sin duda que hay clarísimo. Nuevas producciones, la verdad que todas, los agricultores siempre digamos, todas son más intensivas que las que venimos, haciendo cosas nuevas. Realmente súper creo interesante que sí, en todas partes del mundo. En 15 o 20 años vamos a estar hablando de otra realidad productiva. Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Alquiler de Argentina, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Súper interesante la conversación y tu visión allá al otro lado de la cordillera, de lo que están haciendo ustedes, también de los desafíos y las oportunidades que ven. A Sergio Iraira, director de Línea Los Lagos, también muchísimas gracias, Sergio, por todo el trabajo que hacen ahí desde Línea, y toda tu información, todo lo que hace, lo que trabajan, y a través tuyo a todos los funcionarios también de Línea allá en Los Lagos, por el trabajo que realizan. Y ya, bueno, Cristian Arns, que lamentablemente presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, SAGO, lamentablemente tuvo que desconectarse por un problema eléctrico. Bueno, tan propio del mundo rural, ¿no es cierto? Lamentablemente, pero bueno, algo alcanzamos a conversar con él.
Muchísimas gracias y espero que a todas las personas que nos están siguiendo les haya gustado esta conversación, este diálogo entre gente tan importante del mundo agropecuario. Muchísimas gracias. Ok, y muchas gracias también a todos los que están ahí conectados. No. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por la